Estamos listos para conversar con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkeberg. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Encantado. A ver, primero quiero preguntarle un diagnóstico de cuáles son los efectos que han sentido en el ministerio de este estallido social. ¿Cuáles son los efectos que usted diría que se han sentido? A ver, necesariamente yo diría que hay dos efectos inmediatos. Uno, lo que dice relación con desaceleración económica, que eso va de la mano con menor actividad en el ámbito de la construcción. No necesariamente en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es un actor bien contracíclico, que normalmente se le echa mucha mano y se le pide mucho esfuerzo cuando vienen momentos de apertura. O sea, además tienen que cumplir con una cantidad de viviendas sociales, pase lo que pase, y al contrario, a veces se les pide más obras para reactivar la economía. Más obras para reactivar la economía, para generar empleo, y evidentemente también trae como beneficio mayor cantidad de viviendas para la familia. Y no solamente viviendas, sino que también recuperación de viviendas que están deterioradas por el paso del tiempo, o espacios públicos, áreas verdes, veredas, etcétera. Y normalmente nos suplementan nuestro presupuesto para poder construir más, finalmente para poder generar más actividad económica. Pero por otro lado, evidente, el tema del estallido social también nos llevó a nosotros a ver cómo están llevándose adelante las políticas de vivienda, las políticas habitacionales. Sabemos que lo más urgente, y en todas las encuestas, son pensiones, salud. Hay una discusión política también, hay una agenda social y una discusión política, pero detrás de eso hay otras necesidades y otras urgencias, y una de ellas es la vivienda. Los gobiernos sucesivamente han venido mejorando mucho los temas de vivienda. Cada gobierno ha ido haciendo un esfuerzo, pero también hay mucho por ahí por hacer. Ahora, ¿ustedes han visto una complicación en el sector privado de vivienda? ¿De qué magnitud estamos hablando? Sí. Lo que pasa es que de cada 10 viviendas que se construyen en Chile, 6 tiene efecto el presupuesto fiscal. O sea, nosotros estamos involucrados en 6 directamente en cada una de ellas. Por lo tanto, somos determinantes en el número de viviendas que se construye y por lo tanto los recursos que se asignan. Pero en ese otro 40%, efectivamente se ha producido una disminución que todavía no se nota directamente, pero se está empezando a notar. Por ejemplo, en los permisos de edificación todavía no se nota. ¿Por qué? Porque todavía están los proyectos nuestros. Claro, que ya fueron dados esos permisos. Fueron dados esos permisos y por lo tanto todavía no se nota. En el otorgamiento de crédito hipotecario todavía no se nota en los créditos de consumo, que tiene una disminución más rápida. Los créditos hipotecarios, como son a mediano plazo y a largo plazo, como se endeuda una determinada persona o una determinada familia, todavía no se nota. Pero ya está empezando a dar signos y señales más bien negativas. Por ejemplo, cuando se pregunta en alguno de todos estos estudios que están dando vuelta, si es el momento adecuado, le pregunto a una persona, para comprarse una vivienda, hoy día se vino a pique a partir de octubre. Entonces, va más atrás. Claro, porque uno ve las cifras que ustedes mismos dan a conocer y, por ejemplo, en permisos de edificación, como viene con rezago, aumentó un 16% en 12 meses, 13% respecto del mes anterior, pero ustedes creen que eso va a disminuir. Va a disminuir, sobre todo en todo lo que dice relación con el ámbito no vivienda. En los proyectos inmobiliarios que no dice relación con proyectos habitacionales, porque los que dice relación con proyectos habitacionales, la gran mayoría dice relación con presupuestos del Ministerio de Vivienda. Y es ahí donde nosotros vamos a echar más mano y donde el ministro de Hacienda, el anterior y el actual, nos ha suplementado el presupuesto para poder construir más vivienda y sacar proyectos de vivienda adelante en mayor magnitud. Sí, y hay bastante, 15 millones de 472 millones en el presupuesto del ministerio. Pero quiero preguntarle por otra arista que tiene que ver con el estallido social y que tiene que ver con el desempleo. Sí. Hay proyecciones, algunos dicen, que depende también con qué economista uno hable, porque algunos dicen la verdad es que ha sido menor la afectación al empleo, otros dicen ha sido la esperada y otros dicen la verdad es que ya viene más fuerte en un tiempo más. Entonces la pregunta es si ustedes han estudiado cómo el tema del desempleo afecta en el pago de dividendos, sea respecto de viviendas en las que ha intervenido el MIMBU o sea respecto de viviendas privadas en el sentido de que la ha hecho una empresa privada y que no tiene que ver con ningún subsidio social. Sí, a ver, en el tema del empleo se ha producido un efecto que a lo mejor pocos lo comprenden en profundidad, pero cuando uno empieza a mirar rápidamente los antecedentes se da cuenta de que lo que se pregunta en estas encuestas de empleo es si está ocupado o no
en la última semana, en el último mes. Claro. Y no qué tipo de ocupación. Entonces muchas veces yo pierdo mi empleo formal, pero me ocupé en algo informal que me generó ingresos, pero que no es el empleo formal que todos conocemos, que es más precario y que no va asociado a un pago de cotizaciones previsionales ni de salud, finalmente me genera ingresos. Entonces ahí se empieza, pero claramente en los temas de desempleo se va a notar una disminución, se va a notar un aumento. La Inspección del Trabajo ya está dando cuenta de que en el ámbito de la construcción se han puesto término a contratos de manera importante. El que más ha afectado ha sido la construcción, porque muchos proyectos que iban a partir y que estaban a puertas de partir se cortaron. No los que dicen relación con el Ministerio de Vivienda, vuelvo a lo mismo, sino que lo que dice relación con proyectos inmobiliarios no asociados al Ministerio. Hay dos seguros que existen cuando hay viviendas que tienen que ver justamente con el Estado, con el MIMBO, con el Ministerio de Vivienda, pero entiendo que son por un tiempo acotado. Entonces quisiera que le explicara a la gente qué pasa, porque algunos de ellos están pensando, ¿qué va a pasar con la casa que yo le estoy pagando en el fondo al Ministerio de la Vivienda, al Estado? ¿Qué pasa con mis dividendos? ¿Qué pasa con lo que ya junté, que me costó mucho juntarlo y resulta que ahora estoy cesante? ¿Cuáles son los seguros que existen? Y si es que han pensado desde el Ministerio incrementar el apoyo en este ámbito para personas que no pierdan su casa, que le ha costado tantos años juntar. No digo que en el sector privado no, pero obviamente cuando son casas que tienen que ver con viviendas sociales, es gente todavía en una situación mucho más precaria. Entonces quiero saber que explique cómo funcionan esos seguros y si han pensado hacer algo ahí. Sí, a ver, asociado al desempleo evidentemente viene el pago no de las deudas. Sí, y ahí está lo que conversábamos recién. O sea, si uno tiene que salvar o cuidar la salud de la comida, va a empezar, o la salud de un familiar, va dejando de lado otras cosas. Pero por supuesto, pues claro. eso evidentemente que cualquier persona, y mientras menos recursos tenga, tiene que ir a lo prioritario. Claro, primero es la alimentación, la salud, el colegio y posteriormente, claro, y después viene el tema de la vivienda. Entonces, ¿cómo funcionan hoy día esos seguros y si es que han decidido hacer alguna medida extra en este ámbito? Sí, varios temas en esta materia. El Ministerio de Vivienda, por la experiencia, porque hemos tenido vaivenes de economías buenas, buenos ciclos, malos ciclos, nos ha llevado a que muchas familias, cuando compran su vivienda o cuando adquieren su vivienda con el Ministerio de Vivienda, la adquieren con ahorro y con subsidio. Esa es la vivienda social sin deuda y por lo tanto esa familia está muy solucionada su problema. Y eso fue un tema que se resolvió hace unos años atrás, cuando había muchos deudores habitacionales que no podían pagar su deuda lisa y llanamente. Pero hay otras que reciben un subsidio, que es el subsidio de los sectores medios. Y esas personas reciben su subsidio, tienen un ahorro y además tienen una deuda hipotecaria. Ese dividendo hipotecario tiene varios beneficios que nosotros pagamos ese beneficio. Uno, si se paga oportunamente, puede tener entre un 10 y un 20% de descuento cada dividendo. O sea, si yo pago todo mi crédito hipotecario oportunamente, puedo tener hasta un descuento de un 20% en toda la historia del crédito, lo que es bien importante, y eso lo asumimos nosotros directamente con el banco. Entonces, si yo pago entre el día 1 y el día 10, porque tengo mi trabajo y me alcanza mi plata y lo puedo pagar, 60, 70 mil pesos al mes aproximadamente son los dividendos que están asociados a créditos de viviendas que nosotros llevamos adelante, eso tienen ese descuento. En paralelo, si las personas que compraron su vivienda con subsidio y con crédito hipotecario, también tienen un seguro de cesantía o subsidio de cesantía que dura 6 meses y que se hace cargo del subsidio por esos 6 meses si quedó sin su trabajo y le fue imposible. ¿Y han pensado ayudar en algo más, extender ese beneficio dado el contexto? Lo que queremos y sabemos, y esto se monitorea todos los días, porque lo peor que le puede pasar al Ministerio de Vivienda y al Estado en general como política pública es que una familia pierda su casa, en todo sentido, por el drama social, familiar, personal, y además por los recursos públicos involucrados, porque normalmente esa familia después va a querer apostar a tener una nueva vivienda y por lo tanto el costo y todo el trámite que significa y el drama familiar y personal es macabro. Entonces nosotros tenemos que hacer lo posible para no llegar a esa etapa de remate de la vivienda y de que se le quite la vivienda. ¿Y hay alguna medida? Sí, en el fondo nosotros estamos viendo qué ocurre en estos primeros 6 meses, porque hasta el minuto no hemos tenido un desempeño de morosidad muy alto, y eso quiero dejarlo claro. Las familias responden y cumplen normalmente y mayoritariamente su dividendo. Cuando empecemos a ver un mayor número de personas que pierden su trabajo, que Dios no lo quiera, pero que pierden su trabajo, aplica este seguro. Si nos damos cuenta que al cabo de 6 meses
este seguro de cesantía no está cumpliendo su objetivo porque ya hay más personas que llevan mucho tiempo cesante, más de 6 meses, evidentemente, Mónica, lo que estamos haciendo y lo hemos estado evaluando, ver la manera de, en los casos más extremos, ir extendiendo esa posibilidad, que finalmente es un subsidio y seguro que pagamos nosotros. Ministro, ¿cuál es la gran reforma que han pensado las políticas públicas que se hacen desde el Ministerio de la Vivienda? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque a raíz de estallido social, también muchos personeros públicos, políticos de distintos sectores, líderes sociales también, han planteado que hay cosas que se debieron hacer antes y no se hicieron, que hay reformas que se debieron implementar que no se implementaron. Y por eso quiero preguntarle ¿qué gran reforma cree usted que se han hecho? Leía en la revista El Sábado, aquí siempre damos los créditos, el subsecretario de su cartera, que hablaba también de que él decía que les había tocado a ustedes menos exigido que a otros sectores en este estallido social, y que eso tenía que ver con las prioridades, por ejemplo, estaban puestas en pensiones y con también la forma en que ustedes habían resuelto los conflictos. Pero más allá de cuán exigido no les haya tocado, aquí uno se pregunta, ¿qué clic hizo este conflicto social en el Ministerio de la Vivienda? ¿Cuál es la gran reforma? ¿Puede la gente vivir en viviendas de 42 metros cuadrados, algunas? ¿Cuál debería ser el cambio en los estándares, en la política social? ¿Qué clic le ha hecho usted o qué reforma, gran reforma, van a implementar? A ver, mire, no nos ha tocado tan duro quizás como otras urgencias, pero muy exigente también, porque las familias quieren su vivienda, evidentemente. Lo que pasa es que, y no es solamente nosotros estos 2 años, y esto hay que ser bien honesto en el sentido de que se ha venido trabajando en el Ministerio de Vivienda hace mucho tiempo, gestión tras gestión, en la lógica de mejorar los estándares de vivienda, mejorar el número de metros cuadrados o de superficie que tiene la vivienda. Hoy día las viviendas incluso están llegando, está bien, hay un mínimo de 40 y algo, pero casi todas las viviendas están en torno al 50, incluso llegando a 60 metros cuadrados y algunas las superan. Pero usted y yo sabemos que eso es insuficiente, que el estándar, estándar mínimo que se aconseja es 80 metros cuadrados. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hace 20 años partieron en 35. Sí, entonces, y ahora hay proyectos que son ampliables también, cosa que antes no existía. Y no existía. Entonces, pero por eso le insisto, ¿cuál es el cambio que usted cree que es inevitable que se produzca? ¿Cuál es la política pública en vivienda que falta por realizar? Sí, no, estoy de acuerdo. Era un poco para complementar el contexto, lógico. Y para complementar lo que se había planteado. Entonces, efectivamente, hay ahí un esfuerzo que se ha hecho y que se ha hecho históricamente. Y yo creo que debemos ir procurando de avanzar a superficies de viviendas más dignas, en la lógica de 70, 80 metros cuadrados, y yo creo que prontamente vamos a llegar a eso, pero hoy día lo que es urgente para el Ministerio... prontamente? O sea, prontamente, yo creo que en los próximos 4 o 5 años... Y que saber cuál era el umbral que se estaba poniendo. Sí, nosotros no deberíamos, porque cada vez vamos mejorando los estándares de vivienda. O sea, las 4 o 5 años deberíamos llegar a un estándar de 70, 80 metros cuadrados. Deberíamos estar avanzando en eso, y ese es el esfuerzo que queremos poner rápidamente. Ahora, y creo que la gran reforma que nosotros tenemos que hacer, y que hoy día está el espacio para hacerla porque se nos aprobó en la ley de presupuesto, pero queremos dejarlo como norma definitiva, es darle al Ministerio un rol en la lógica de gestión de suelo. ¿Cuál es el gran problema que tiene el Ministerio? La falta de suelo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros, en la ley de presupuesto, nos pasa recursos y tenemos que construir. Nos pasa recursos y tenemos que construir, pero no podemos planificar a mediano plazo. Por ejemplo, se hace el tren a Melipilla, por poner un puro ejemplo. Ese tren a Melipilla va a producir un desarrollo urbano gigante. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad hoy día de poder comprar terreno en ese desarrollo, por poner un ejemplo, simplemente a las afueras de la región metropolitana, que puede pasar en cualquier otra región del país, para poder adelantarnos y comprar terrenos en esa zona pensando en 20 o 30 años más que van a haber familias, que van a querer vivir ahí y que aspiran a una vivienda social. Por ejemplo, cuando el Estado, cualquier ministerio, pongamos el Ministerio de Salud, quiere vender una propiedad, se la puede vender a cualquier persona, cumpliendo ciertos requisitos. Bueno, debería existir una norma, que la estamos proponiendo también, para que primero se le ofrezca al serbio. Perfecto. Y luego se le ofrezca al resto. O sea, yo creo que la gran reforma y transformación que nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante es que el Ministerio de Vivienda lleve adelante una gestión de suelo, tenga un banco de suelo que le permita planificar a mediano plazo. E integrar, como ya han ido haciendo también esta autoridad. Ministro, se nos acabó el tiempo, pero le quiero dar un minutito para algo que no tiene que ver con vivienda, sino que tiene que ver con política más bien partidista.
quiero ver, porque usted es súper político, o sea, y tiene un diagnóstico sobre todos estos temas. Quiero saber cómo ve el futuro de su sector, de su coalición, que cuando llegan al gobierno pensaban todo proyectado automáticamente a 8 años. No sé si siente que está garantizado el próximo gobierno para Chile Vamos, y cómo ve a su partido y la relación con la UDI, que ha estado, de hecho estaba congelada por parte de la UDI, y el rol que ha jugado el presidente de RN. A ver, siempre las relaciones pasan por alto y bajo. A mí me tocó ser presidente de Renovación Nacional, 4 años, escuchaba atentamente la entrevista y la nota que estábamos viendo de la paridad. Me parece muy bueno que se llegue a un buen acuerdo. Efectivamente, Renovación Nacional fue uno de los partidos que mejor desempeño tuvo en la última elección respecto de cantidad de mujeres que llegaran al Parlamento, y eso no fue casualidad, no fue porque simplemente hubo la suerte de que tocaron buenas candidatas mujeres, no, fuimos a buscar mujeres que quisieran competir y que estuvieran dispuestas a competir igual con los hombres para poder acceder, y por eso obtuvieron 10 diputadas en la bancada de diputados. De los 36 salieron 10 mujeres. Si la cuota funcionó, a mi juicio, fue precisamente en casos muy puntuales como la elección de parlamentarias en Renovación Nacional. En otros partidos fue, la verdad, cercana a nulo al crecimiento, 2, 1, no más. Pero sin perjuicio de eso, a ver, las relaciones de los partidos siempre pueden pasar altos y bajos, pero yo soy optimista, y optimista no solamente respecto de mi coalición, sino que respecto de lo que viene por delante. Yo soy optimista respecto de un proceso constituyente que perfectamente se puede llevar de buena manera si es que gana la opción apruebo. Y evidentemente, así como a otras generaciones le ha tocado conducir el país en situaciones súper conflictivas, guerras civiles, guerras con otros países, quiebres institucionales, y hemos sido capaces de salir adelante, ¿por qué no esta generación no vamos a poder ser capaces de conducir de buena manera la inquietud ciudadana, llevarla a buenas políticas públicas y coronarla con una buena constitución? Dificultades van a haber, de todas maneras, problemas van a haber, pero yo creo que perfectamente se puede hacer. Así que esa suerte como de campaña del terror que de repente uno ve en redes sociales para uno y otro lado, yo creo perfectamente, si uno lo mira con optimismo y lo conduce de buena manera con buenos políticos, la cosa va a salir bien adelante. Está claro por qué va a votar. Te río porque no lo dejan, el gobierno no los dejan. Va a votar a prueba una nueva constitución. Me gusta ese desafío, yo creo que se puede sacar bien adelante. Yo espero que esto no se genere en una lógica de guerra, de trinchera y de guerrilla, que los buenos están a un lado, pero los malos. Me gusta cuando dan a conocer su postura los ministros, más allá de que no digan el mecanismo, que sé que el mecanismo les tienen dicho que no pueden decir, sí, pero que digan que están por el proceso, que sea a favor o en contra, pero es bueno que clarifiquen también su postura, no veo cuál es el problema. Ya sabemos uno más en el gabinete cómo va a votar. Gracias, ministro. Que le vaya bien.